Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te queremos dar las gracias por este tiempo tan especial en el cual tú nos permites estudiar tu palabra. Señor, en medio de todas estas novedades que la alcaldía y el departamento han establecido como una medida preventiva para que no se siga propagando este virus, pues muchos, Señor, hasta ahora en casa ya aprovechando este tiempo para escuchar tu palabra y poder crecer más en el conocimiento de la verdad. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano y hermana que se conectan a esta hora, sea por Zoom o por YouTube, y que la clase que hoy vamos a dar sea de gran bendición, sea una clase de edificación para todos, que podamos aprender, que podamos crecer y preparar nuestras vidas para el día de mañana, que es el día del Señor. Y ir con un corazón dispuesto y deseoso por tu palabra, Señor, hambre de tu palabra. Tú tienes palabra que darnos, tú hablas a nuestro corazón y nosotros queremos escucharte, Señor. Siempre queremos oírte a través de tu palabra. Bendícenos, pues, Señor, en este momento. Guíanos con tu Santo Espíritu, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, nosotros estamos en la serie de la carta a los Corintios. Esta es la segunda carta a los Corintios, la carta del apóstol Pablo, la cual hemos titulado La gloria de Dios en el ministerio. Y hemos explicado el por qué la hemos titulado de esa manera, porque consideramos que el tema central de la segunda carta de Pablo a los Corintios, pues es la gloria de Dios en el ministerio de Pablo. Y la vemos reflejada de una u otra manera, esa gloria, en medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones, en medio de los debates que tiene Pablo, de su relación bastante difícil con la iglesia de Corinto. Así que vemos cómo la gloria de Cristo, de Dios, se manifiesta en el ministerio de Pablo. Y a partir de ahí decidimos titular nuestra serie La gloria de Dios en el ministerio de la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad no es otra que la iglesia misma. Nosotros somos esa nueva humanidad. Tratando de recapitular la clase anterior, la predicación anterior, recuerde que nosotros estamos enseñando esta carta de manera consecutiva. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que predicamos un texto y al domingo siguiente, al sábado siguiente, enseñamos el texto que continúa y luego predicamos el siguiente texto, sin perder de vista ningún capítulo, ningún versículo de la carta. A eso nos referimos con una enseñanza consecutiva. Así que debemos conectar nuestra clase de hoy con la predicación que se dio el domingo pasado. Y tratando de hacer un ejercicio de recapitular lo que se dio el domingo pasado, pues podemos recordar estos tres encabezados que fueron encabezados cardinales de la predicación pasada. El texto que se predicó fue 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 18. Ese fue el texto que se predicó el domingo pasado. Y ese texto nos enseñaba una serie de contrastes entre el verdadero apóstol y los falsos apóstoles judaizantes. Y estudiamos por lo menos 5 contrastes que nos presentaba el texto. Entre esos 5 contrastes podemos sacar 5 enseñanzas que son las que he traído para ustedes en esta noche con el ánimo de recordar. La primera enseñanza del texto anterior es la forma correcta de juzgar la espiritualidad del verdadero ministro. Recuerden que los falsos apóstoles judaizantes se fijaban en las apariencias, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no se fijaba en las apariencias y él le enseñaba a la iglesia de Corinto a evaluar su ministerio no con base en las apariencias, sino a evaluar su ministerio con base en su propia vida y en el fruto de ese ministerio que él llama para edificación de la grey. La segunda enseñanza que podemos recordar es el reconocimiento mutuo en el servicio del verdadero ministro. Un verdadero ministro no es egoísta. Un verdadero ministro sabe trabajar en equipo y reconoce las cualidades, la ayuda al servicio de otros. Es una persona generosa.
Los falsos apóstoles son egoístas y simplemente están interesados en hacer su propio nombre, un nombre de éxito, cumplir sus propias metas, pero no les interesa trabajar en equipo. Son bastante individualistas. La tercera enseñanza es el amor desinteresado del verdadero ministro. Un verdadero ministro sirve de manera sacrificada. Y lo estuvimos viendo en la predicación. Cómo se entrega como un sacrificio por la iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo. El amor de Cristo se materializa en su sacrificio. Amar es morir, amar es sacrificio. Y ese ejemplo lo siguen los verdaderos ministros. Los falsos apóstoles no les interesa servir de manera no sacrificada. Ellos quieren hacerlo respondiendo a sus propios intereses egoístas. Y se basan en de lo que otros ya han construido, ya han hecho. Y a partir de ahí es que ellos hacen su propio nombre, ¿no? Son embaucadores, son fraudulentos, pero el verdadero ministro ama desinteresadamente. Número 4. La entrega sacrificada del verdadero ministro contrasta evidentemente con el hecho de que los falsos apóstoles, pues ellos están detrás de otros objetivos. A ellos no les interesa ver crecer la iglesia. A ellos no les interesa que la iglesia dé fruto, sino que les interesa es que la iglesia los reconozca, y no solamente de palabras, sino económicamente. Y ese es un tema que se va a ampliar un poco en la clase de hoy. Y número 5, el deseo de la aprobación divina del verdadero ministro. El falso apóstol, el falso ministro, el falso servidor, pues no le interesa ser aprobado por Dios. Él quiere ser aprobado por los hombres. Él quiere ser reconocido por los hombres, ser aplaudido por los hombres. Un verdadero ministro sabe que no solamente es importante el respaldo de Dios, sino que también es importante la aprobación de Dios. Y lo que más busca es que todo lo que haga sea agradable delante de Dios, sea aprobado por Dios. Y cuando llegue al tribunal de Cristo, ninguna de sus obras sea quemada. Cuando pasen por el fuego, ninguna de ellas se queme, sino que permanezca. Esa es la meta del verdadero ministro. El falso ministro no le interesa la aprobación divina, sino la aprobación humana. Ese es el interés, la aprobación humana. Entonces, recapitulando de la predicación pasada, podemos ahora sí ir a nuestro pasaje de estudio, que es el capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 15, y vamos a tratar de conectar estas 5 enseñanzas claves de la predicación pasada con lo que vamos a aprender hoy en la escuela bíblica. Entonces voy a leer para ustedes segunda de Corintios 11, del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba en vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice Pablo. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron a Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué?
porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta es la palabra de nuestro Dios. Ese es el texto del cual se va a basar la enseñanza que he titulado en esta tarde, noche ya, el ministro y la sana doctrina. El ministro y la sana doctrina. No me cabe duda que en esta unidad de pensamiento, la preocupación más grande que tiene Pablo es por la sana doctrina. ¿Qué es lo que estos falsos apóstoles judaizantes han minado? La doctrina. La doctrina que les ha sido enseñada y que les fue enseñada por el mismo Pablo, quizá por Tito, quizá por Timoteo, quizá por Apolos, quizá por Silas, que han sido las personas que han visitado la iglesia de Corinto. Realmente la doctrina ha sido atacada. La doctrina ha sido minada por los falsos apóstoles judaizantes. Y creo que la preocupación de Pablo es muy clara en el pasaje. Él está preocupado porque la iglesia de Corinto preserve la sana doctrina que les fue enseñada. Y partiendo de este tema, el ministro y la sana doctrina, hemos dividido nuestro tema, nuestro pasaje, en 4 partes. El ministro y la sana doctrina. La primera parte es el celo del ministro por la sana doctrina. Y ese celo se logra ver en el versículo 2. Mire cómo inicia el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Y el contexto de ese celo, pues tiene que ver con la sana doctrina. La preocupación del ministro por la sana doctrina. Y esa preocupación la vemos en el versículo 3 y 4. Miren cómo inicia el versículo 3. Pero temo, ahí está la preocupación de Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pero temo, he ahí la preocupación. Número 3, el testimonio personal del ministro por la sana doctrina, o sea, a favor de la sana doctrina. Versículo 5 y versículo 11. Y lo que hace Pablo aquí es defender su testimonio personal. Él entiende que si defiende su testimonio personal, logra defender la sana doctrina. Porque si bien se puede minar teológicamente, también se puede minar éticamente. ¿Qué de un ministro que pueda tener mucho conocimiento, que pueda hablar con una muy buena retórica y comunique muy bien las ideas, pero no demuestre a través de su vida lo que enseña? No vive lo que ha ido aprendiendo. No hay coherencia, no hay integridad en su vida. Eso es aprovechado por los falsos ministros. Ellos aprovechan la falta de integridad del predicador, la falta de integridad del siervo de Dios, para minar la doctrina. En otras palabras, si esta fuera una verdadera doctrina, viviría de otra manera, ¿verdad? O sea que esa falta de integridad, Pablo la defiende. Él defiende su testimonio personal y sabe que un verdadero ministro debe ser íntegro. Y esto se hace a favor de la sana doctrina también, a favor de la sana doctrina. Y número 4, la denuncia del ministro por la sana doctrina. Hay ocasiones en las que es prudente denunciar y denunciar a los falsos apóstoles, denunciar a los falsos maestros, denunciar a todos aquellos que están tergiversando la verdad y que se están aprovechando de la grey, de los más pequeñitos. Es necesario denunciar la falsa doctrina y lo vemos desde el versículo 12 al 15, sobre todo en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Noten que en el versículo 5 les llamó grandes apóstoles, y esto se tiene que decir en comillas, ¿verdad? Grandes apóstoles.
Es una ironía, es una figura retórica que utiliza Pablo en esta carta, la ironía y el sarcasmo. Y en la predicación de mañana se van a dar cuenta cómo Pablo usa el sarcasmo muchas veces para decir lo que va a decir. Estos son falsos apóstoles, los denuncia públicamente. Así que 4 enseñanzas importantes del ministro y la sana doctrina. Primero, el celo del ministro por la sana doctrina. Segundo, la preocupación del ministro por la sana doctrina. Tercero, el testimonio personal del ministro por la sana doctrina. Y cuarto, la denuncia del ministro por la sana doctrina. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Vamos al texto. Primero, el celo del ministro por la sana doctrina. Versículo 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Ahora podríamos pensar por qué el apóstol Pablo conecta el texto anterior con lo que va a decir a continuación con esta frase, ojalá me toleraseis un poco de locura. Bueno, realmente esto es un sarcasmo. Y es un sarcasmo porque los que verdaderamente están locos son los falsos maestros. A ellos no les interesa enseñar con fidelidad la palabra de Dios. Ellos enseñan según sus propios intereses. Ellos realmente son los que están locos, pero miren lo que ha ocurrido. Ustedes, la iglesia de Corinto, ha decidido tolerar a los falsos maestros y a mí, Pablo, que he sido llamado por Cristo, que tengo buen testimonio, que sirvo con una limpia conciencia, he sido cuestionado por ustedes. Ustedes me han cuestionado la autoridad, han cuestionado el ministerio apostólico que el Señor me ha dado. Entonces Pablo dice, quizá entonces si me vuelvo loco, o quizás si me hago el loco, o quizás si hablo con locura, me toleráis, ¿no? Esto es un sarcasmo. Realmente Pablo le hace una crítica a la iglesia, es un reproche. Sí, han recibido a los falsos maestros que de verdad hablan locura y él, que lo único que ha hecho es mantenerse fiel a la palabra del Señor, no lo han recibido. Y ahí, entonces, inmediatamente después conecta el versículo 2, el celo del ministro. ¿Por qué razón? Os celo con celo de Dios. O sea, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué este sarcasmo para ustedes? Porque os celo con celo de Dios. Esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, entonces, obviamente, toma una virtud que es el celo santo. El celo puede ser pecaminoso cuando proviene de una mala intención, de un deseo carnal, ¿verdad? Pero el celo por las cosas de Dios, por la santidad, pues es un celo santo. Es el mismo celo que tuvo Jesús cuando llegó al templo y volteó las mesas de los cambistas que se estaban aprovechando del templo, pues para acumular riquezas y llevarlas a las arcas del Sanedrín y a las arcas de Roma. Y Cristo con celo santo voltea las mesas. El mismo Señor Jehová en Éxodo capítulo 20, en el prólogo del pacto sinaítico, pues es por celo, por el celo de Dios por su pueblo que los ha liberado de Egipto. Yo, Jehová, fuerte y celoso, ¿verdad? Hay un celo santo. Y ese es el celo del cual habla Pablo aquí. Pablo lo cela con un celo santo, con un celo por la santidad de Dios. Lo que a Pablo le está preocupando es la sana doctrina. Los falsos apóstoles ya están en la iglesia de Corinto, han minado la sana doctrina, pero Pablo dice, os celo con celo de Dios. No va a seguir pasando. No lo vamos a permitir más. Que vengan embaucadores, fraudulentos, que vengan a engañarnos. No. Pablo los cela con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Es como si Pablo hiciera el papel de padre a los corintios. Y lo hemos repetido muchas veces. El capítulo 4 de la primera carta a los corintios, pues Pablo dice, yo como padre espiritual, ¿no? O sea, la relación de Pablo hacia los corintios era como de padre hacia sus hijos. Y efectivamente lo que sucede en este versículo, Pablo dice, yo como su padre os entrego un esposo. ¿Quién es ese esposo?
Cristo. Pero ¿cuál es la forma? ¿Cómo debería entregarlos? ¿Con qué propósito? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa ha sido mi responsabilidad como ministro. Preservar la pureza. Pregunta, ¿qué tipo de pureza? ¿De qué pureza habla Pablo aquí? Si la iglesia es la virgen, si Pablo es su padre y Cristo es el esposo de la iglesia, ¿cuál es el tipo de pureza del cual habla Pablo en este texto? ¿Cuál es el tipo de virginidad el cual Pablo quiere preservarle a la iglesia? La sana doctrina, mis hermanos. La pureza, la santidad, la virginidad de la iglesia que Pablo quiere preservar pura a Cristo es la sana doctrina. Sana doctrina. Mis amados hermanos, eso hace parte de presentar a una novia en santificación para el Señor. Una novia que ha preservado la sana doctrina y va a ser entregada a su esposo, quien le dio esa sana doctrina. Y Pablo lo menciona aquí, ese esposo es Cristo. Claro que hay un pecado grande detrás, y el pecado es que la iglesia no ha sido fiel a esa sana doctrina, ha cometido adulterio. Porque si nos vamos al contexto judío de lo que era un desposorio, pues es lo que contemporáneamente se le conoce como noviazgo. Sin embargo, esa relación de desposada o comprometida entre un hombre y una mujer, ese compromiso, pues tenía la autoridad de los padres de familia y tenía la autoridad del Sanedrín. El Sanedrín como ente, ¿sí?, legal en medio de la comunidad judía, pues era el que establecía esa relación de compromiso y eso quedaba de manera oficial y formal, aunque no se hubiesen celebrado las bodas. Y generalmente una pareja judía esperaba un año para celebrar las bodas y no podían estar juntos. El eufemismo que utiliza la Biblia es conocerse para hablar de una relación sexual o íntima entre los dos comprometidos. No podían conocerse sexualmente hasta que no celebraran las bodas y generalmente se celebraban un año después de su compromiso. Pero una vez comprometidos ante el Sanedrín y ante los testigos que eran sus padres, ya era una relación supremamente seria. Y esa es la imagen o la ilustración que está tomando el apóstol Pablo para hablar aquí entre la iglesia de Corinto y Cristo. Y saben, podríamos preguntarnos ahora, la iglesia de Corinto, que es la esposa de Cristo en este contexto, ¿se ha mantenido fiel? Bueno, ese es el celo de Pablo. Pablo quiere preservar esa pureza doctrinal, pero la pregunta es, ¿en el contexto se ha mantenido fiel? Al parecer no. Al parecer la iglesia de Corinto, como esposa, ha sido infiel a Cristo porque no ha preservado la sana doctrina. De ahí nuestra segunda enseñanza, la preocupación del ministro por la sana doctrina. La preocupación del ministro por la sana doctrina. Versículos 3 al 4. Leo para ustedes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten la relación de la palabra fidelidad con desposorio, ¿cierto? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, la preocupación de Pablo, noten esto, es que la iglesia, que debería tener el celo de Pablo por preservar la sana doctrina, no lo ha tenido. Y como una esposa, ¿sí?, como una mujer comprometida con su esposo, le ha sido infiel. No ha guardado con sinceridad, fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque se ha dejado minar de los falsos apóstoles judaizantes. Los han tolerado, dice Pablo en el versículo 4, en medio de ustedes. Ellos están entre ustedes, están entre nosotros y no han hecho nada. No han hecho nada para sacarlos, no han hecho nada para disciplinarlos, no han hecho nada para excomulgarlos, no han hecho nada, se han quedado tranquilos. ¿Y cuál es la preocupación de Pablo? Pues temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, y Pablo va al Génesis capítulo 3 y recuerda la tentación entre la serpiente y Eva, obviamente la serpiente, un animal poseído por Satanás, y quien está ahí detrás del animal
es el mismo Satanás y está utilizando este animal para tentar a la mujer, para tentar a Eva. Pero Pablo dice que ella fue engañada. Ella fue engañada. O sea, es una realidad. La mujer fue engañada. Y el asunto aquí es que el engaño de Satanás se hizo con astucia. Y lo que está haciendo Pablo es una analogía entre la astucia de Satanás con Eva y la astucia de los falsos apóstoles judaizantes con la iglesia de Corinto. ¿Qué es la iglesia de Corinto? La novia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Quién era Eva? La esposa de Adán. La serpiente, Satanás, ¿cierto? Los falsos apóstoles judaizantes, también Satanás detrás. O sea, está haciendo una analogía, una comparación. Ahora, lo interesante de la comparación es que Pablo dice que Eva fue engañada con astucia, o sea que Satanás preparó muy bien una estrategia para engañarla. Y dos, fue engañada porque lo que Satanás hizo fue traerla a un ring o traerla al campo de batalla de la verdad. Lo que tenía que defender el hombre en Edén era la verdad. Sí, la guerra es por la verdad, no es por el poder. Y Satanás lo sabía muy bien. ¿Cómo empieza la tentación? Con que Jehová os ha dicho. ¿Qué ataca a Satanás? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es verdad. O sea que la guerra que se está dando en Edén entre el hombre y el tentado es por la verdad, no es por el poder. Esa guerra se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad y en el contexto en el que estamos, en la analogía, pues es igual. Realmente estos falsos apóstoles judaizantes han engañado a la iglesia de Corinto con astucia. Los han traído al campo de batalla para pelear por la verdad y les han dado la mentira, ¿no? Y eso fue lo que hizo el hombre en el huerto del Edén. Lo que hizo la mujer específicamente fue tomar como verdad una mentira y fue cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo. Con que Dios os ha dicho, se está poniendo en duda la palabra de Dios, se está atacando la verdad de su palabra. Ella cedió al ataque y fue engañada por la mentira. La iglesia de Corinto ha cedido al ataque y están siendo engañados por la mentira de las doctrinas de estos judaizantes, que, por cierto, pueden ser personas muy preparadas, no lo vamos a negar, pueden ser judíos de diferentes partes, algunos de Jerusalén, otros que provienen de sinagogas alrededor del Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y que ahora están en Corinto, ¿cierto? Minando a la iglesia cristiana. Pueden ser personas muy preparadas, pero ese no es el caso. El caso es que el mensaje que están comunicando no es verdadero, es falso, pero con apariencia de verdad. ¿Sí? Vuestros sentidos, dice Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo les dice, una vez ustedes cambiaron la verdad por la mentira, ustedes no son fieles a Cristo en la doctrina. No son fieles a Cristo en la doctrina, se están comportando como una novia infiel, como una novia. Esa es la exhortación, la preocupación del apóstol Pablo. ¿Y dónde fueron engañados ellos? En sus sentidos. Y esa palabra sentidos allí, usted la puede traducir literalmente como mente, como pensamiento, como entendimiento. Eso es lo que Pablo habla por sentidos. O sea, fueron engañados en su forma de pensar. Ahí el enemigo minó su mente, su doctrina que está en la mente. Su forma de pensar fue engañada. ¿Sí? Su forma de leer las escrituras, de interpretar las escrituras, fue transformada, fue tergiversada por el enemigo. En la mente, en el pensamiento es donde se libran las grandes batallas. Y por supuesto la batalla por la sana doctrina también se libra en la mente, ¿no? ¿Qué es la convicción? La convicción es la absoluta seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Es una absoluta seguridad que descansa en el alma del creyente. Y en el alma del creyente está su mente. O sea, que ahí es donde se libran las grandes batallas. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, noten el sujeto, Jesús, y noten el verbo, predicar.
¿sí? Jesús, predicar. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, noten el verbo, recibir y el sujeto, espíritu. Jesús y espíritu en el contexto, en el versículo 1, vienen a ser lo mismo. O sea, Pablo se está refiriendo a lo mismo. Jesús o espíritu, ¿cierto? Espíritu, han recibido otro espíritu. ¡Wow! Debieron haber recibido al Espíritu Santo. Debieron haber recibido ese espíritu que les hace escudriñar las escrituras. Pero el asombro es que debería decir Espíritu Santo, pero dice Pablo, otro espíritu. Y ese otro espíritu no es el mismo de Cristo. Es un espíritu extraño. Y generalmente en las cartas de Pablo, cuando se menciona la palabra espíritu, se menciona es a los falsos maestros y a la enseñanza como tal, lo que se conoce como didascalia, la enseñanza, el contenido. Lo haber recibido. Les hemos predicado a Jesús, pero ellos le han predicado a otro Jesús. ¿Sí o no? Han recibido el Espíritu Santo, pero ellos le han traído un mensaje que ustedes han recibido, pero no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. No es el Espíritu de Jesús, es otro espíritu, es otra didascalia, otra enseñanza. U otro evangelio que el que habéis aceptado. Miren el verbo aceptar y el sujeto evangelio. ¿Sí? Han aceptado un evangelio que no es el evangelio del verdadero Jesús y que no proviene del verdadero Espíritu de Jesús. Es otro evangelio. O sea, les han predicado de otro Jesús, han recibido otro espíritu que no es el de Jesús y han aceptado otro evangelio que no es el de Jesús. Miren cómo Pablo describe de una manera ordenada lo que está pasando en la iglesia. Y eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y lo tremendo es que han entrado, versículo 3, con astucia, mis hermanos. Es que un falso maestro no deja ver lo que es al principio. No, se hace pasar, y eso lo vamos a ver más adelante. Se hace pasar como un verdadero maestro. Se gana primero a la gente, gana confianza. Es un terreno que él va construyendo, es una edificación, hasta que en un momento determinado allí captura a su enemigo, a su presa, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, astucia. Y esa palabra también está relacionada con el anzuelo de un pescador, ¿no? Cuando está intentando pescar ese anzuelo que parece pues no tan peligroso, desprevenido, pero en el momento menos pensado el pez queda capturado ahí. Esa es astucia, ¿no? Esa es la preocupación de Pablo, del ministro, por la sana doctrina. Pero no solo se queda en la preocupación, Pablo entiende que también está siendo minado el testimonio personal. Y si ellos, los falsos apóstoles judaizantes, logran vituperarle, denigrarle, echar por tierra su comportamiento y su conducta, entonces todo lo que Pablo ha dicho anteriormente sería bien cuestionado. Por eso, en tercer lugar, aprendemos el testimonio personal del ministro por la sana doctrina. El testimonio personal del ministro por la sana doctrina. Leamos el versículo 5 al 11. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Bueno, se está minando también la conducta de Pablo. Pablo ha sido despreciado y dice, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O dígame, ¿en qué he sido inferior? O sea, ¿qué me ha faltado para que ustedes no me reconozcan? ¿Qué me ha faltado para que ustedes no me acepten? ¿Qué me ha faltado? Dígame, ¿qué me ha faltado? ¿Qué tienen ellos que yo no tenga, verdad? ¿Qué me ha faltado? Ese es el reproche de Pablo, pero tiene que ver con su conducta. Pues aunque sea tosco en la palabra, y ojo mis hermanos, Pablo no está diciendo aquí, cuando dice tosco, que no sabía hablar. ¿Cómo? Pablo era un doctor en la ley. Pablo conocía muy bien la retórica de su época. Y Pablo comunicaba muy bien los mensajes. Por algo Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, reconoce que las epístolas de Pablo son difíciles de entender porque hay en Pablo una manera de comunicarse muy especial.
de una persona, de un gran maestro, de un maestro avanzado. Pero cuando él dice tosco de palabras, tosco para ellos. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, quizá los falsos maestros que estaban acomodando su forma de enseñar a la forma de enseñar de los filósofos de la época, los famosos sofistas, ¿no? Que adornaban sus argumentos con bellas palabras, argumentos falsos con apariencia de verdad para persuadir al público. Bueno, en ese sentido, Pablo es tosco para hablar, porque es que Pablo no va a adornar lo que va a decir, él no necesita adornar, no, él no va a decir una mentira para persuadirlo, él va a decir la verdad. Y él va a decir la verdad en sus términos y con sinceridad por el bien de la iglesia. Por eso es tosco en comparación con el estilo retórico que utilizaban los filósofos, algunos filósofos griegos y sofistas de la época. Pablo no encaja en ese estilo, por eso se dice tosco. Y no lo soy en el conocimiento. O sea, si me quieren probar en cuanto a conozco las escrituras, pruébenme. En todo y por todo los he demostrado. A ver, díganme en qué he fallado en la doctrina, o sea, en lo que les he enseñado, cuál ha sido mi falla. Pruébenlo. Pablo está retando, pero Pablo en el fondo está queriendo defender su testimonio personal, porque eso es lo que está haciendo minado. Y miren en qué, versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Ojo, lo que Pablo está queriendo decir es esto. Quizá ustedes no me aceptan porque cuando yo les vine a predicar no les cobré por la predicación. Y usted dirá, bueno, pastor, pero no se supone que si el predicador predica sin cobrar, pues no es mejor recibido que cuando el predicador predica cobrando. Pues mis hermanos, en esa época parece que no. Todo parece indicar en esa época que las personas que cobraban o que esperaban algún tipo de pago por dar una conferencia, por exponer públicamente un contenido, por predicar, por anunciar un mensaje, en la época esperaban un pago. Y al parecer, en la comunidad de los sofistas, que ya saben lo que eso significa, aquellos oradores, ¿no? Se tenía por costumbre que un buen orador, un buen sofista, se le pagaba por anunciar el mensaje. Y resulta que cuando Pablo llegó a Corinto, Pablo duró 18 meses en Corinto. Pablo no cobró, es decir, en su interés no estaba en que la iglesia le remunerara por lo que él iba a predicar. Y eso lo estudiamos en el capítulo 9, ¿verdad? Cómo Pablo lo hizo sin esperar nada a cambio. Ahora, él tenía derechos para que la iglesia le remunerara, el obrero es digno de su salario, pero no usó ese derecho. Y precisamente no lo usó para que no lo confundieran con un predicador de la época, interesado, ¿cierto? Ahora, todo parece indicar entonces que el hecho de que Pablo predicara sin esperar nada a cambio, como que le trajo mala fama, como que los falsos maestros empezaron a acusarlo de eso. Ah, vea, ¿y cómo vamos nosotros a pensar que es un verdadero apóstol si ni siquiera cobra, no ha recibido nada? Es más, se ha sostenido fabricando tiendas y fabricar tiendas no es de gente muy intelectual. Es de la gente promedio, sí, de la región de Acaya que se defiende porque no conoce el arte de la oratoria, de la comunicación, porque no hay gente estudiada. Mírenlo, ha suplido sus necesidades como una persona promedio. Entonces han logrado mirar el pensamiento de los corintios, mis hermanos. O sea, ¿cómo es posible que duden ahora del predicador que no está detrás de los bolsillos y de las arcas de los hermanos de la iglesia de Corinto? Y estos falsos apóstoles judaizantes están detrás de los recursos económicos de la iglesia de Corinto. Pareciera una paradoja, ¿cierto? Y eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo es posible entonces? No me reciben porque no les cobré. Bueno, mi mensaje no es recibido porque no les cobré. Versículo 8. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Y cuáles son esas iglesias? Las iglesias de Macedonia, versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga.
pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Mis hermanos, no lo hice porque no fue mi interés. Y las iglesias que estaban en la región de Macedonia, como Filipos, como Tesalónica, como Berea, fueron las iglesias que suplieron para mis necesidades. Esas iglesias sirvieron para mis necesidades. De tal manera que yo no les fui carga. Y ahora les molesta el hecho de que no les haya sido carga económicamente. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? ¿Verdad? Es una iglesia un poco caprichosa, ¿cierto? Pero Pablo dice, de todas maneras, yo no voy a seguir la práctica de aquellos falsos maestros que se han metido entre vosotros para sacar ganancia económica. Yo no voy a seguir esa práctica, yo me voy a mantener firme hasta el final. Yo no les he predicado por interés económico, sino por el reino de Dios. Y las iglesias que me han sostenido han sido las iglesias más pobres del territorio, las de Macedonia. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18, Pablo describe cómo la iglesia de Filipos le suplió todas sus necesidades. Y era una iglesia pobre, bien pobre. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál es la gloria de Pablo? La gloria de Pablo es que ha predicado el evangelio de Cristo sin interés económico. La gloria de Pablo es que ha predicado el evangelio de Cristo sin imitar las prácticas de los oradores de la época que intentaban persuadir con falsos argumentos. La gloria de Pablo es esta. Se ha mantenido humilde como predicador, como heraldo del evangelio, y nadie le puede acusar de que se ha aprovechado de la iglesia. Nadie. ¿Y por qué Pablo defiende su testimonio personal? Por la sana doctrina. Porque si ellos ven en Pablo un pecado en su conducta, un mínimo error en su conducta, entonces van a decir, lo que les ha enseñado el apóstol Pablo carece de autoridad porque no lo vive, porque no lo practica. Pero en Pablo no es así. Lo que Pablo ha enseñado, Pablo lo ha practicado. ¿Por qué? Pregunta. Porque no os amo, ¿no? Dios lo sabe. O sea, aquí lo último es que cuestionen pues el amor que les tengo. Todo lo que he hecho lo he hecho por amor. Todo lo he hecho por amor. Y si no encajo en los oradores del siglo I, no me importa. Y si me van a acusar de que mi predicación es inferior, que no recibo pago, no me importa. Esa es mi gloria. Esa es mi gloria. Que lo que he hecho, lo he hecho con humildad y dependiendo del Señor, no de mis capacidades humanas. Así que Pablo defiende el testimonio personal por causa de la sana doctrina. Es importante la integridad del ministro, ¿verdad? Pero no se queda ahí. A partir del versículo 12 al 15, denuncia a los falsos maestros. Número 4, la denuncia del ministro por la sana doctrina. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Qué están esperando los falsos maestros? Que Pablo caiga en la trampa. Eso es lo que están esperando, que Pablo caiga en la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que empiece a imitarlos para tratar de ganar aceptación en la iglesia. Y que empiece a imitar sus prácticas y que empiece a imitar sus motivaciones. Pero Pablo dice, yo no les voy a dar ese gusto. Yo me voy a mantener fiel, fiel a Cristo, fiel al ministerio que Cristo me ha dado. No voy a imitarlos, yo imito a Cristo. No les voy a dar motivo. Y ahora los denuncia públicamente, porque estos son falsos apóstoles. Mírenlos. Primero los había llamado grandes apóstoles y sabemos que era, ¿cierto? Como una especie de sarcasmo. Ahora les llama falsos apóstoles. Estos no son apóstoles de Cristo. Evidentemente ellos no cumplen los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. Ellos no han visto a Cristo. Ellos no han realizado señales y milagros. Esta gente no tiene la doctrina de Cristo. No lo han hecho. Ellos no son verdaderos apóstoles de Cristo. Ellos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y la palabra importante aquí es disfraz. Esa palabra se puede traducir literalmente como apariencia, ¿sí? Es una palabra que utilizaban los gnósticos en el siglo II, ¿sí?
para hablar de que Jesucristo había venido en apariencia de carne, o sea que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, no había tenido cuerpo humano, sino que era una apariencia de cuerpo humano. Es la palabra docetismo, es decir, apariencia, doceta, aparentar, y es una palabra relacionada a la que se traduce aquí por disfraz. Es como que Pablo está diciendo, ellos han aparentado ser lo que no son. En esencia, siguen siendo lo que ellos son, pecadores, fraudulentos, ladrones, falsos, pero han aparentado ser verdaderos apóstoles. ¿Cómo se les llama eso? Ese aparentar ser se le llama astucia, versículo 3. Como la serpiente engañó a Eva, astucia. Entonces notan que un falso maestro de entrada no dice que es un falso maestro. No, él de entrada dice creer lo mismo que cree toda la iglesia. Dice estar de acuerdo con la vida que toda la iglesia practica. Dice que no tiene problema. Se gana la confianza del resto de personas que asisten con él a la iglesia y empieza a identificar a los más débiles. Identifica a los más débiles en la doctrina. Se les acerca sigilosamente y les empieza a conversar y a explicar, realmente a exponer sus intenciones. Él sabe a quién ataca. Él no ataca a los que están fuertes en doctrina, a los que están más débiles. Y la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. ¿Tenían todos los dones del Espíritu Santo? Sí, pero eran inmaduros, en conocimiento eran inmaduros también. Así que esa es la forma de entrar, ¿no? Y una vez ya tienen a su presa, la cautivan, ¿verdad? La seducen, la engañan con apariencia de verdad, con una doctrina muy parecida a la verdadera, con algunas aristas, con algunas variantes, y empieza el proceso de engaño. Eso es lo que hacen. Y dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, otra vez la palabra, aparenta como ángel de luz. ¿Quién está detrás de los falsos maestros? Satanás. Ahora, pastor, ¿Satanás es omnipresente? O sea, ¿están todos los falsos maestros al mismo tiempo? No, por supuesto que no. Pero la expresión aquí, Satanás también hace lo mismo y se disfraza como ángel de luz, queriendo decir Satanás está detrás de ese engaño. Lo que quiere decir Pablo es que esa es la didascalia del diablo, esa es la enseñanza del diablo, esa es la estrategia del diablo. Detrás de cada falso maestro está la estrategia del diablo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y no nos debemos sorprender. Esa es la constitución, es la esencia del mismo Satanás. Engañó a Eva, la guerra fue por la verdad. Corintios, la guerra es por la verdad y los está engañando a ustedes también. Conclusión, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es extraño que estos falsos maestros utilicen la apariencia, la astucia para engañarlos a ustedes. Y saben una cosa, están entre ustedes, o sea, ya están ahí. No son personas nuevas que están ingresando a la iglesia, están entre ustedes. ¿Recuerdan Pablo en el versículo 11? Digo, esto tenga en cuenta a tal persona. ¿Dónde está esa tal persona? Ahí, entre ustedes. Pero es que ¿de dónde salen los falsos maestros? De la propia grey. Ahí están en medio nuestro. Ese es el peligro y Primera de Juan lo dice. Salieron de nosotros para que nos diéramos cuenta que no todos eran de nosotros, ¿verdad? De que hay gente que está con nosotros, pero no son de nosotros. Y ese es el peligro del engaño de estos hombres y del engaño de Satanás. Mis hermanos, 4 enseñanzas por la sana doctrina. El celo del ministro por la sana doctrina, la preocupación del ministro por la sana doctrina, el testimonio personal del ministro por la sana doctrina, esto responde a la integridad. Y número 4, la denuncia del ministro por la sana doctrina. Finalmente, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el celo por la sana doctrina aumenta cuando la iglesia se capacita y se forma en las escrituras. Mis hermanos, parta de ahí. Los falsos maestros van a atacar a los más débiles en doctrina, van a atacar.
Entonces es menester que todos nosotros estemos firmes en la doctrina. Recuerden, somos la esposa de Cristo. Él nos dio su palabra. Debemos serle fiel, como dice Pablo, con sinceridad, guardar fidelidad a Cristo en la sana doctrina. Nuestra iglesia local tiene discipulado. Vamos a empezar un discipulado bíblico con las personas nuevas, con el fin de que muchos de ellos que no se han hecho bautizar al terminar el discipulado se bauticen. Luego, si quieren seguir aprendiendo, hagan la confesión de fe. Son 32 doctrinas fundamentales. Fundamentales, mis hermanos. Y es por eso que nosotros pedimos como requisito a nuestra membresía que usted esté de acuerdo con esas doctrinas fundamentales. O sea, que usted esté de acuerdo con esas doctrinas fundamentales. ¿Sí? Que usted esté unido a nosotros. Es que la unidad en primera instancia es por la verdad. O sea, yo me uno es por la verdad, por la doctrina. Luego, el que quiera seguir aprendiendo, una vez se haga miembro de nuestra iglesia local, haga el instituto bíblico, son 3 años de instituto bíblico y se sigue formando en la doctrina. Y alguien que se quiera preparar para predicar, haga su escuela de predicadores. Hoy iniciamos la escuela de predicadores a las 4 de la tarde y tuvimos un buen grupo de 65 personas, 65 hombres con el deseo de aprender a interpretar y a predicar. Eso hace parte del proceso formativo que ofrece la iglesia local y eso es necesario. O sea, nosotros como pastores y como iglesia local debemos ofrecerles a ustedes esta formación teológica. ¿Para qué? Para que estos falsos apóstoles y maestros judaizantes no entren en la iglesia. Y usted dirá, pastor, si hacemos esto, ¿estaremos perfectamente guardados? No, aún no. O sea, si una persona pasa por el discipulado, por la confesión de fe, por el instituto bíblico, por la escuela de predicadores, nunca será engañada. No podemos garantizar eso porque casos hemos visto de gente que se ha preparado y que finalmente dice no continuar más y se ha dejado engañar. Pero entonces, el hecho de que ocurran estos casos no quiere decir que el proceso formativo no funcione, al contrario, debemos es enfatizar más en la preparación de nuestros hermanos. Y así crece el celo por la sana doctrina. Número 2, el testimonio personal del ministro por la sana doctrina no es otra cosa que la interdependencia entre la ortodoxia y la ortopraxis. ¿Qué es la ortodoxia? Es la doctrina correcta. Es la doctrina correcta, es la doctrina fielmente enseñada, fielmente predicada, fundamentada por el texto bíblico. Esa es la ortodoxia. Pero la ortodoxia no funciona sola, mis hermanos. Pablo defiende su testimonio personal. ¿Sabe qué está defendiendo él? Su ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? La práctica correcta. Entonces, cuando yo relaciono la ortodoxia, que es la doctrina correcta, con la ortopraxis, que es la práctica correcta, hay una interdependencia. Entonces, yo conozco la doctrina, pero mis hermanos, esa doctrina cambia mi vida, transforma mi corazón. Yo no solamente me voy a envanecer y a llenar de conocimiento, no es el interés, es que sea santificado, debe haber integridad en mi vida. Y a través de mi testimonio personal, entonces me preocupo por la sana doctrina también. Hay una interdependencia. Y número 3, la denuncia de los falsos maestros es necesaria para prevenir y cuidar a la iglesia local. La denuncia es un ejercicio de disciplina preventiva o formativa. Y usted sabe que cuando uno estudia eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, a uno le enseñan disciplina preventiva y le enseñan disciplina correctiva, o disciplina formativa y disciplina restaurativa. Ahora, la disciplina preventiva es la amonestación. Cuando yo le digo a un hermano, cuidado, lo que hiciste no estuvo bien a la luz de la palabra. Cuando el predicador está predicando y yo escucho la palabra de Dios produce un efecto en mí, me previene, ¿verdad? Me previene de pecar, me cuida de no cometer ciertos pecados. La predicación de la palabra, la consejería bíblica, la amonestación, todo eso es disciplina preventiva. La denuncia de los falsos maestros es disciplina preventiva. Porque cuando se denuncia sus falsas enseñanzas, mis hermanos, el propósito de esto es prevenir y cuidar a la iglesia.
para que la iglesia no caiga en sus mismos pecados. O disciplina formativa. Esto forma a la iglesia en un tema para que no caiga o se deje engañar en ese tema. Entonces es necesaria. Perdón, es necesario. No hay duda al respecto. 3 enseñanzas. Y finalmente, mis hermanos, miren esto. Herejías combatidas por la iglesia. Los judaizantes, el gnosticismo, el monarquianismo, que hoy serían los unitarios, el arrianismo, hoy serían más o menos los testigos de Jehová, el nestorianismo, el utiquianismo, el neumatomaquianismo, que dice que el Espíritu Santo no es Dios, sino que fue creado por Dios, el pelagianismo, negación del pecado original, el sacramentalismo, que los sacramentos, bautismo y cena dan salvación, tienen gracia salvadora, el liberalismo teológico, que pone en tela de juicio, en duda la palabra del Señor, la Biblia como palabra del Señor y duda de ella. Mis hermanos, y la lista puede ser más larga, puede ser más grande, es una lista de herejías que han sido combatidas por la iglesia hasta el día de hoy. Y ese es el ejercicio, disciplina preventiva o disciplina formativa. Preguntas de repaso para los que están en casa en esta hora, están en familia y quieren estudiar más o ampliar el estudio. ¿Por qué es importante la interdependencia entre la ortodoxia y la ortopraxis? Yo lo dije, ¿cierto? ¿Por qué es importante la denuncia de los falsos maestros y su enseñanza como ejercicio de disciplina preventiva? ¿Por qué es importante? Y número 5, defina 5 herejías mencionadas en clase, de las que puse en la lista anterior, que ahora se las voy a volver a poner. Defina 5 herejías mencionadas en clase. A ver, ¿de qué trata ese término tan extraño? Usted lo puede investigar para que conozca de qué se ha defendido la iglesia a lo largo de la historia. Bien, mis hermanos, demos gracias al Señor en esta noche. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este espacio de formación para tu iglesia. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Yo te pido, Señor, que estas enseñanzas las podamos poner en práctica. Podamos cuidar a tu grey, Señor, de los falsos maestros. Y así como el ministro da su vida por la sana doctrina, permite, Señor, que nosotros también entreguemos nuestras vidas por la sana doctrina. Señor, no vamos a negociar la verdad. La guerra no es por el poder, la guerra es por la verdad. Y nosotros no queremos perder esa guerra. Ayúdanos, Señor, a responder siempre al enemigo con un escrito está. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.